La idea es que este ciclo sea tipo taller, lo cual quiere decir que no es una exposición magistral, aunque, es decir, el profesor Gomenzoro, que acá hay quien ha sido alumno de él, sabe perfectamente bien que puede hacerla. Pero lo que nos interesa es el fruto de no solo de su gran conocimiento, sino de sus investigaciones más recientes en el campo de la historia del deporte comunitario, en particular de las plazas de deporte y en especial de la Plaza de Deportes número 7 de nuestra plaza, que como ustedes saben cumple 100 años. Así que, sin más preámbulo, acá tenemos a la profesora Nichini que la actividad recreativa en el Uruguay no empezó con la Plaza de Deportes, empezó mucho antes. Y tuvo sus orígenes en los orígenes de la población del Uruguay después de que vinieron los españoles. Los charrúas, a pesar de que se ha avanzado bastante en la historia, no se ha llegado a comprobar ni que tuvieran juegos, ni que hicieran actividades recreativas. No hay ninguna verificación histórica que nos diga eso. Pego el botonazo acá, si encuentro eso, en el periodo fundacional de nuestro país. Le digo porque eso de la garra charrúa es un invento de los periodistas, y los charrúas nunca hicieron deporte, nunca hicieron actividades recreativas, ni juegos, ni nada por el estilo. Nosotros no descendemos de los charrúas en su mayor, sino descendemos de los barcos. Y entonces la actividad recreativa empezó cuando llegaron los españoles. En la colonia y los primeros tiempos de la República, en 1830, en el campo esas eran las actividades. La doma, la enlazada, las argollas. Utilizo unas... así mejor. Utilizo los dibujos de Molina, que son... Exactamente, que son más demostrativos que muchas fotos que pueden haber. Esto es la doma, la enlazada, las parejeras. ¿Quién sabe lo que son las parejeras? ¿Saben lo que son las parejeras? Sí, la carrera, sí, exactamente. Exacto. Que es muy difícil ganarle al caballo comisario. ¿Es cierto? Porque además es por guita. Sí, y mucha plata. Se sigue. La argolla, que ya no se usa más este juego, que era una argolla. Exacto. Ahí va. Bien. Opa. La taba sigue existiendo. Sí, sí. Con de un lado vale y del otro lado. Exacto. Y también se juega mucho dinero, se sigue jugando. Y un dato muy interesante que encontré por ahí. Miren lo que dice. Artigas. Esto es una versión de un comerciante que estuvo contemporáneo de Artigas, que eran dos hermanos, los Robertson, que vinieron junto con las invasiones inglesas, y cuentan en 1814 que en todos los ejercicios atléticos y en todos los dotes del gaucho no tenía rival Artigas, e imponía a la vez temor y admiración a la población campesina que lo rodeaba. Artigas era un individuo que dominaba todas estas cosas, y el detalle era el Robin Hood de Latinoamérica. Esa no la teníamos. Y lo escribió en 1814, porque este hombre se mandaban cartas, esas cartas se juntaron, están publicadas en Los Antigueños, aventura de dos ingleses en la provincia de Plata, ediciones de la Banda Oriental, página 57. En 2000 fue. Mientras, a nivel urbano, había recreación también de origen español. Y ahí vemos algunas. El volante, la gallinita ciega, que también era un juego para adultos, ¿cierto? No solamente para niños. Y había otras actividades que venían de España.
La vamos a ver ahora. El paño jabonado, ¿sí? En las kermeses, hasta hace poco todavía andaba eso. La cometa y el trompo, que se han perdido. Yo no he visto más trompo, lo que es una macana. Habría que recuperarlo, ¿verdad? La culpa que los celulares. Ah, está bien, yendo para atrás. La culpa de los celulares. Ay, el bien. Los celulares es una apagamos. Está yendo para atrás, de adelante. A ver. Ahora sí. Otra de las actividades que hacían los españoles de otras grandes ya la corrida de toros. Ustedes saben que la primera plaza de toros estuvo donde está el Hospital Maciel. La dirigía tenía la concesión un señor Balbín de Vallejo, dueño de la zona de Malvin, entre Concepción del Uruguay, donde era antes el arroyo Malvin, hasta Gallinal, más o menos eran sus dominios. Por eso dicen algunos que la deformación de Balbín llegó a denominar a esa zona Malvin, y esas corridas de toros, que fueron en 1808, antes de las invasiones inglesas, después se repitieron en 1823 en un homenaje a la emperadora de Brasil. Se hizo en la Plaza Matriz, utilizándose los edificios que ya existían, entre otros el Cabildo, como palcos de honor, donde el patriciado español que se había adherido a los portugueses y hacía todo lo posible por quedar bien con los invasores, participó en ese evento. Luego de la independencia, en 1836, se instaló en lo que era la Plaza Artola, que hoy es la Plaza de los 33, ahí frente a los bomberos, y posteriormente, en 1855, un consorcio de comerciantes de La Unión. Ustedes saben que La Unión era el lugar donde se llamaba Villa Restauración, donde se habían instalado los blancos cuando hicieron el sitio grande, que los colorados dentro de Montevideo, ahí estaba el centro cívico, el centro militar estaba en el Cerrito de la Victoria, de ahí el nombre. Tiene que ver además con esta zona, después lo vamos a contar. Ahí se instaló una plaza de toros con una característica, una plaza importante, el lugar todavía existe, que el 40% de lo que se recaudaba tenía que ir al Estado para fundar escuelas y caminos. Si ahora le decimos eso a un comerciante, nos mata, a un industrial ni se dice, y a un... Bueno, o sea, ya el Estado hacía ese tipo de convenios. Muy importante. El deporte moderno es la otra institución que entra en 1842 por los ingleses y se instala... Para pucha, se me corrió el... Ahora me gustó más. A una institución muy democrática que era hecha en Inglaterra por la gente aristocrática de Inglaterra, que iba a los colegios, y que posteriormente los egresados fueron fundando clubes a imagen y semejanza del parlamentarismo inglés que empezaba a funcionar a partir de la sociedad liberal del siglo XVIII, que se instauró como gran imperio inglés en todo el orbe. La reina Victoria era la que hegemonizó todo ese periodo y era muy discriminador y clasista. ¿Por qué digo discriminador y clasista? Porque era como se estilaba en aquellos momentos, porque el deporte creado en los colegios ingleses, súper aristocráticos, muy caros, no permitía que ingresaran ellos todos aquellos que fueran sirvientes a sueldo, que no tuvieran propiedades, que trabajaran como artesanos
o alguna de esas categorías que hacía que ese deporte solo participaran esa clase social. Usted me dice que, pero qué discriminadores son los ingleses. Acá. ¿Alguien tiene buena misión? Más o menos. Fíjate que dice por acá arriba. Para el consejero José Valle. Esto es de Valle. Esto era de Valle. Y me llegó después de muchas vueltas. Y en el artículo de la Constitución de 1830, a ver, lo encuentro, dice una cosa muy interesante. Voy a ponerme debajo de la luz porque soy medio chicatón además. La ciudadanía se pierde, 1830, nuestro país jura la Constitución el 18 de julio. Dice, por ineptitud física o moral, que impide obrar libre y reflexivamente. Por la condición de sirviente, peón, simple soldado de línea, notoriamente vago o legalmente procesado por el hábito de la habilidad. Por no saber leer ni escribir, por el estado, por tener el estado de deudor fallido, es decir, por deudas, y por deudor del Estado. Después por quiebra fraudulenta, por naturalizarse en otro país, o por admitir empleos, distinciones o títulos de otro gobierno. Es decir, todo lo que no tuvieran propiedades, trabajaran a sueldo de otra gente, no podían ser ciudadanos. Era lo que existía en ese momento. Perdón. Sí. Que tampoco, además de los serbios constitucionarios, Exactamente, sí. tampoco podía votar la mujer. Además, el 50% recién pudo votar por primera vez en el año 34, acá en el Uruguay. O sea, para que tengan una idea, en las elecciones que eligieron a Valle como presidente, mejor dicho, eran elecciones indirectas, votaban 7, 8 mil personas y había una población de 1 millón. En la elección de 1911, donde los blancos se abstuvieron, hubo 7.000 votos. Por eso los socialistas, con 700 y pico de votos, junto con el Partido Liberal, sacaron 2 diputados. Si no, no se les puede entender cómo. Con 900 votos, 800 votos, una cosa así. Por eso, era lo que había. Entonces, por eso decimos fuertemente discriminador y clasista. Ellos vinieron al Uruguay de esta manera, los ingleses. Eran muy liberales, pero si tenían alguna dificultad con el transporte, por ejemplo, o con la venta, o con el mercado, invadían. Invadían para imponer a sus compatriotas como los dueños del mercado. Cuando se hicieron las invasiones inglesas, ustedes saben que estuvieron aquí, fueron a Argentina, los echamos, ayudamos a echarlo y después volvieron. Mientras se estaban bombardeando desde los barcos la Ciudadela, lo que es la Plaza Independencia, ahora donde se metían todas las fuerzas españolas que defendían, había 1.000, cuenta por estos Robertson, ellos estaban ahí, esperando 1.000 comerciantes, esperando para ingresar a la plaza y hacerse cargo de todo. Ya estaban ahí. Eso después, juntamente con la acción de los diplomáticos, Lon Ponsonby, lograron que Uruguay no fuera parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque si éramos parte de las Provincias Unidas de la Plata, todo el litoral atlántico quedaba entre 2 países.
Y ellos querían entrar por el Río de la Plata para hacer la venta de sus productos y comprar materias primas para llevárselas y procesarlas, porque estaba en pleno auge el industrialismo, la primera revolución industrial. Sí. Quiero hacer un apunte al respecto. Diga nomás. Es decir, seguramente casi todos ustedes conocen la canción famosa de La Vuelta del Obligado. ¿Es cierto? ¿No? Que es cuando la flota anglo-francesa, es decir, intenta subir por el Paraná, Ajá. porque querían llegar a Paraguay, ¿no? Y los contienen en la Vuelta del Obligado y los obligan a retroceder. Exacto. ¿No? La pucha de los gringos venirse al cohete, ¿no? Exactamente. Y acuérdense que la canción dice que eran 80 buques, ¿no? Que eran 20 de guerra y los demás eran mercantes, porque los demás venían con artículos confeccionados, etcétera, cosas que ellos volvían cargados con materias primas, ¿no? Es decir, eso es una anécdota histórica de Es cierto. esa época. Ellos vinieron, se quedaron, se hicieron a cargo de muchas empresas, o compraron empresas. El ferrocarril fue una empresa nacional que la fue comprada por el Ferrocarril Central de Londres, y trajeron todas sus actividades, entre otras el deporte que había nacido ahí. El primer deporte, el más antiguo en Inglaterra, era el cricket, y poquitos días antes de que Oribe sacara Montevideo, fundan un club, el Victoria Cricket Club, donde iban a jugar donde está el pueblo Victoria, acá enfrente, del otro lado de Agraciada, ahí unas cuadras para allá. Ah, para allá, sí, para ahí está. Gran problema pasar el Miguelete, y sobre todo el quitacalzones, que es un derivado que pasa por ahí. Sí, Juan Carlos Blanco. Ahí está, exactamente. Desemboca ahí a la altura. Ahí va. Y acá, ¿quién era el dueño de todo esto? De aquí hasta el Pantanoso, un inglés, Samuel Lafone. Por eso Samuel Lafone le prestaba que vinieran a jugar al cricket, pero vino muy poco, porque enseguida vino Oribe y hizo el sitio a Montevideo, no dejaba salir a la gente. Ustedes saben que ahí está marcado el sitio, ¿sí? Donde dice ciudad, ¿lo ven? Esta es la calle Yaguarón y esta es la calle Galicia, La Paja, Galicia, que iba hasta el puerto. Eso fue la segunda muralla de Montevideo, que permaneció los colorados adentro y los blancos afuera. Seguimos. Ese fue el primer club que hubo. A partir de 1842-1851, que fue lo que demoró la Guerra Grande en resolverse, aunque hubo espacios de cierta paz porque no pasaba nada, otros había algunos combates, comienza muy lentamente a modernizarse, la modernización productiva comenzando por la agropecuaria, alangramiento, metización, etc., la creación de instituciones financieras, el desarrollo de las comunicaciones, ferrocarrilero, fluvial, telegráfica, etc., la estructura constitucional y legal protectora de la propiedad. Es lo que dice ese documento que está ahí. Hasta hoy, la propiedad privada dentro de nuestra Constitución tiene mucho peso, aunque en el 1917, 18 y 19 hubo una convención constituyente que suavizó, digamos, y puso las expropiaciones, que sigue, es lo que está ahora en la... Seguimos. Opa. Ahí va. Luego de terminada la guerra, bueno, se restablecieron todas las instituciones, el comercio, y en 1861, en los terrenos de que hoy es el Hospital Militar, se constituye el segundo club, que es el Montevideo Cricket Club, que todavía existe. Ahí donde está el Hospital Militar, iban a jugar al cricket los ingleses, y esto es una pintura, porque todavía no había fotografía, no sé si se ve ahí, a la gente jugando al cricket en la blanqueada. Ustedes saben por qué se llama la blanqueada, ¿no? Es bastante conocido. Bueno. Camino a Maldonado,
Hoy, 8 de octubre, saben que el 8 de octubre fue la paz entre los blancos y los colorados. Por eso es el nombre de 8 de octubre, que unía la ciudad colorada con la Unión Blanca. Ahí, en la puerta de donde hoy está el hospital militar, había un almacén de ramos generales pintado de blanco. Muy famoso. ¿Por qué era muy famoso? Porque de noche ponía un farolito rojo. ¿Se ubican? Y entonces la gente empezó a llamar, a conocer por la blanqueada, por la popularidad que había dado. Y entonces hoy se llama la blanqueada. Por eso. Ahí en la blanqueada es el primer campo de deporte. Hasta que el gobierno resuelve empezar a hacer el hospital militar. Como las circunstancias políticas y económicas eran bastante complicadas, empieza a hacerlo por allá por 1880 y termina haciéndolo en los primeros años de 1900. Se inauguró creo que en 1911, creo. Entonces, en 1889 compran un terreno donde, los viejos se acuerdan, todos somos muy... ¿Dónde estaba Manzanares? ¿Se acuerdan dónde estaba Manzanares? Ahí. Abreu, Cabral, Mateo Vidal. ¿Sí? Ahí todo ese... Lo que ahora se llama Carrasquito, que tiene atrás del hospital evangélico, que tiene un caminito de... Bueno, eso era original, era la entrada al segundo campo de deporte, y ahí se empiezan a hacer otros deportes. Ahí viene el fútbol, viene el atletismo, viene el rugby. Ahí empieza una difusión de otros deportes, en los cuales es el germen de que empieza a conocerse dentro de la población el momento de Montevideo, pero también del interior, porque Uruguay, a diferencia de otros países, tiene fácil comunicación. Hoy, a partir de en aquel momento, a partir de 1880, ya el ferrocarril llegaba a casi todos los lugares del interior. Y en casi todos los lugares del interior, el fútbol, fundamentalmente, empezó a popularizarse, llegó a través de ferrocarril. Hace poco estuvimos con la Tecnicatura en Gestión Deportiva en Paysandú, y ahí descubrieron, los muchachos que hicieron un estudio, que el primer club que empezó a funcionar trajo sus cosas desde Montevideo, donde había una casa que importaba desde Inglaterra, a través del Midland, que es el ferrocarril que va desde Bellamión y Artigas hasta Paso de los Toros. Bueno, todo el litoral, y hacia el cruce hasta Paso de los Toros, demoraba mucho en llegar. Ahí en Paso de los Toros cruza el Río Negro, en el puente que todavía está, que es ahora el que quieren reanimar para llegar a Montevideo. Bien. Esta es la primera foto que hay sobre el fútbol uruguayo. Es un partido internacional entre el Montevideo Team, porque no había selección, era el club de los que jugaban al fútbol acá, con el Buenos Aires Team, los que jugaban al fútbol, un rejuntado, digamos, porque empezaron a hacer los partidos entre los clubes ingleses. El primer partido entre clubes fue entre el cricket y el Montevideo Rugby. Poquito después de inaugurarse, de fundarse Montevideo Rugby, se hizo una suscripción, un llamado a que quien quisiera jugar al fútbol se anotara, y ese era el tipo, porque no había como ahora que está toda esta cosa. Si ustedes ven con un poco de detenimiento, van a ver que el poste superior no es de madera, sino que es de tela. Vos ves ahí, no ves nada, te estoy tapando. Es de tela. ¿Por qué? Porque quisieron poner postes y tuvieron un par de malas experiencias, porque el poste se cayó arriba del arquero y por lo tanto durante mucho tiempo se usó una tela, con lo que llevó a muchas dificultades reglamentarias y discusiones inútiles, porque como el arco se movía, nunca se sabía si había pasado por arriba o por abajo. Entonces, bueno, ahí vino primero el poste, se fueron cambiando las reglas, y después la red. Bien.
Seguimos. El 8 de mayo de 1874 los ingleses fundan el Montevideo Rowing y el 25 de mayo de 1888 se funda el Club Nacional de Regatas, que ya habían empezado los criollos, que eran de la misma clase social de los ingleses, pero criollos, y como el Montevideo Rowing hacía sus actas en inglés y no permitía que ninguno de la gente criolla pasara a la comisión directiva, hacen lo que habitualmente se hacía, creaban otro club. Y así nació el Club Nacional de Regatas, que todavía existe. Que, bueno, esta es una tripulación del Club Nacional de Regatas antes de 1911, porque si ustedes miran atrás van a ver que el puerto es de madera. En 1911 es cuando se inaugura el actual puerto, que es de hormigón y piedra, hecho durante mucho tiempo por una empresa alemana. Opa. Sigo. Otra de las actividades muy importantes que se han perdido en la historia es lo que se llamó el establecimiento de baños. Aquí hubo un que ahora sería experto, un financista, especulador, que trabajaba con los bancos, creó un banco, por eso digo que ahora estaría en su salsa, que se llamó Emilio Reus. ¿Qué hacía Emilio Reus? Estuvo en la Argentina, era español, muy joven, estuvo en la Argentina, después vino acá y hacía la bicicleta, vamos a decirlo así, ¿no? Hacía la bicicleta, tomaba dinero del público, daba muy altos intereses y pagaba con las nuevas inversiones, con los nuevos, hasta que llegó un momento en que no pudo sostener esa bicicleta y se fundió. Entre las cosas que construyó está el Hotel Nacional, que era para los argentinos, existe, frente a la playa de Contenedores, y al lado donde estaba Neptuno, este hotel de baño, establecimiento de baño, que él no lo pudo inaugurar porque se tuvo que ir a la Argentina y falleció muy joven, pero quedó un coronel Gaudencio a cargo de él, fundó esto que era 2 piscinas, una para hombres y otra mujeres, como se usaba hasta muy entrado el siglo XX, con al fondo unas cataratas donde caía el agua. Eso se renovaba todos los días el agua, porque todavía no habían inventado ni el cloro ni los filtros, y por lo tanto no era como ahora. Ahí está. Y entonces ahí era más que nada actividades recreativas y no competitivas. Sin embargo, ahí se corrió la primera carrera entre ingleses, y como no se le podía dar premio de dinero y se cobró sport, ¿saben lo que es el sport? La entrada, y se apostaba por los corredores, pero los premios fueron para una familia de un inglés que había fallecido de fiebre amarilla en Río de Janeiro, porque eso estaba establecido en las reglas de ese deporte totalmente amateur que en 1894 funda el Comité Olímpico Internacional, y es el que hasta 1880 no dejó participar a los profesionales. Aunque todo el mundo sabía que a partir de 1910, 1908, el fútbol que nos representó en el 24 y el 28 era totalmente profesional. Pero miraban para el otro lado. A pesar de eso, en 1912, a un gran deportista norteamericano, Jim Thorpe, que era descendiente de indios, fue el mejor deportista, le pusieron la cosa de olivo y muchas medallas, y se enteraron que había ganado $60 en un partido de béisbol, le sacaron todo. En 1880, cuando el Comité Olímpico Internacional, con Samaracha a la cabeza, reconoce el profesionalismo, le quisieron dar de vuelta lo que le habían sacado, pero ya se había muerto. Y así sucesivamente, ¿no? En muchas otras ocasiones pasaba lo mismo. Esto era un lugar, además tenía una gran confitería, que era el lugar de moda de 1880,
a 1908, que se tuvo que cerrar definitivamente, y en 1934 ese lugar que era municipal pasó a Neptuno, que ahora está por volver a la intendencia porque se está fundiendo. ¿Sí? Bien. Seguimos. ¿Qué pasaba con los grandes propietarios rurales, industriales, comerciantes y profesionales que venían al país y no querían saber nada con la guerra? Porque la guerra perjudicaba sus negocios, sus campos, sus embarques. ¿Por qué? Cuando había guerra arrasaban con lo que había para poder darle de comer. Bueno, no querían ir ni al campo sitiado, porque se pasaban realmente bastantes necesidades, porque no había cómo abastecer, prácticamente se abastecía con los navíos franceses, brasileros e italianos que llegaban. Ustedes saben que Garibaldi se unió a los colorados y trabajó para los colorados, después se fue. Y tampoco querían estar con los blancos, que estaban en un pueblo no demasiado importante, que era en ese momento la Unión. ¿A dónde vinieron? Al límite de Montevideo. Y a partir de la Guerra Grande se empezaron a instalar en esta zona. ¿Por qué? Porque primero era una zona que era neutral y además era una zona que permitía grandes extensiones de tierra porque no estaba loteado. Y por lo tanto empezaron a construirse a partir de la Guerra Grande toda una serie de mansiones que hoy llevan los nombres de las calles que andamos por acá. Ahí fue el parque de Buchental. La Quinta de los Reyes. ¿Perdón? La calle de Reyes. Exacto. Quinta de los Reyes. Ahí está. La quinta, el lugar donde tenía su mansión Buchental, era donde estaba el liceo militar ahora. Aquí nomás, en su quinta. Y se lo hizo para la mujer. La mujer vivía en España. La quinta del Buen Trato. Pero nunca quiso venir. Vino exclusivamente para provocar que se rematara. Ya muerto Buchental, que era un gran comerciante alsaciano. Y así sucesivamente. Uno va por toda esta zona y verá la de Castro, los de Rafo. Después lo vamos a ver porque algunos de ellos tuvieron que ver con la Plaza Deporte. Dale. Es decir, el origen de los grandes espacios acá era que cuando el capitán de Caballeros Coraza, de Millán, hizo el loteo, es decir, se establecieron suertes de estancias que estaban, es decir, en lo que hoy es el departamento de Canelones, es decir, y las quintas, todas las cuales tenían un frente al Miguelete. Exactamente. Y se extendían, eran espacios relativamente angostos sobre el Miguelete, pero muy largos y muy grandes. Entonces, recuerdo precisamente que una de las quintas importantes que había fue la de Pérez Castellano. Exacto. Que fue en cierto sentido el primer agrónomo uruguayo, ¿no? Sacerdote, que además tenía que ver con la primera biblioteca de Montevideo, etc. Y su quinta estaba, según parece, porque nunca se pudo ubicar exactamente, en donde hoy está el Liceo Militar. Es decir, desde la costa del Miguelete y se extendía prácticamente 1,5 kilómetros más allá. Entonces, muchos extranjeros que efectivamente venían a la Guerra Grande compraron muchas quintas de esas, es decir, y fueron los que después llegan prácticamente hasta el siglo XX. Bien, después vamos a volver al tema ese, porque tuvo que ver mucho con la fundación de esta institución. Si nos vamos a buscar dónde está el origen de las plazas de deportes, nos vamos a tener que dirigir con un señor que, como ustedes aparecen ahí, se llamaba José Valle Ordóñez. José Valle Ordóñez era nieto de un gran comerciante, Valle y Carrió, que vino de Barcelona. No todos los que vinieron al Río de la Plata eran pobres.
Uno tiene la idea de que sí, vinieron muchos pobres a hacer la América, pero también venían de los otros, los que tenían mucho dinero. Para que tengan una idea, Valle Carrió vino en su propio barco y se estableció en la Aguada con un gran molino y otros negocios. Su hijo, Lorenzo Valle, hizo la carrera militar y siguió con el negocio de su padre y fue presidente de la República. Dicen que muy malo. Yo todavía no estaba. Tan malo fue que cuando terminó los 4 años, en 1872, no sabían a quién entregarle, nadie quería agarrar el paquete, y un tatarabuelo mío no tuvo más remedio que agarrar la bandera porque era el presidente del Senado, don Tomás Comensoro. Tuvo 2 años hasta que se hizo la elección, que se hacía... Sí, sí. Entonces, además, él tenía sus negocios. Hablando de la suerte de estancias, mi tatarabuelo era estanciero en Salto y en Mercedes, pero él no había hecho ningún laburo para eso. La familia, los Comensoro, eran primos de los Zavala. Los Zavala, que nunca vino al Uruguay, sino que desde Buenos Aires fundó Montevideo, repartía entre los amigos y los primos suerte de estancias. Así se hacía, porque era la manera de poblar. Y entonces a él le tocó 2 estancias. Cuando se vino a Montevideo, descuidó sus estancias, se lo dejó a su hijo, también Tomás Comensoro Villegas, que lo timbió todo. Y se vino para Montevideo, donde mi abuelo lo metieron de grumete, porque no podían mantenerlo, en la Armada Nacional. Si no, yo estaría mucho mejor que lo que estoy ahora. Para que tengan una idea, hay otra rama que sí tenía dinero y que la supo mantener, que fueron los que después terminaron con el famoso remate, que los hijos Enrique de Comensoro, eso sí tenían guita. Además estaban codeados y emparentados con toda el patriciado uruguayo. Bien, José Valle Ordóñez, hijo integrante además de ese patriciado, es criado como era la lógica, tiene en su casa un maestro que va a darle clases, y después va a un seminario inglés, es uno de los varios que había, porque la educación inglesa era muy prestigiosa, y se prepara para entrar con los padres esculapios, que era otra de las congregaciones católicas que se dedicaba a la enseñanza, y entra en la Facultad de Derecho. No termina la Facultad de Derecho y, como hacían la mayoría de los muchachos de esa clase social, se traslada a Europa con la intención, por lo menos así lo dice, de terminar su carrera de abogado. Le quedaban 4 asignaturas y hacer un recorrido por Egipto. Le interesaba mucho el tema de las pirámides y todo eso. No hace ninguna de las 2 cosas, y vamos a ver que esto tiene importancia fundamental para la Plaza de Puerto. ¿Qué tiene que ver este flaco? Era flaco así, mire. Esa era la foto de él. Se dedicó fundamentalmente a otras 4 cosas. La primera, iba a hacer clases de gimnasia. ¿Iba a un gimnasio? Sí, iba a un gimnasio. Ese gimnasio estaba en París y hacía 3 cosas en el gimnasio. Gimnasia, él decía en sus cartas que había mejorado mucho su torso. Segundo, decía que había conseguido la mejor salud a través de la actividad física. 1879. Y ahora estamos discutiendo todavía. Se dedicó a pasear por París. Cuando fue gobierno, hizo muchas de las instalaciones parecidas a las de París en Montevideo, la Boulevard Artigas, por ejemplo, su primer tramo, y los parques. Y se dedicó a ir al Colegio Nacional de la Sorbona, donde no era un colegio como uno, sino que eran conferencias donde terminó de formarse política e ideológicamente en el espiritualismo racionalista, que después vino acá y desarrolló mucho y que fue factor fundamental en su lucha contra el catolicismo, ¿no? Que fue eje especialmente de su segundo gobierno. Pero
participó en carreras donde había premios sin dinero y apuestas sobre los resultados. A partir de 1865 en París se instaló una cultura que venía de Inglaterra de hacer carreras y pagar. Se pagaba y participaba mucha gente. Los aristócratas estaban en contra de eso, porque ellos decían que el deporte debía ser amateur porque así podía participar ellos solos. Los otros tenían que laburar o dejar de laburar para hacer eso. Y entonces hubo un enfrentamiento bastante importante, de ahí salió el Racing Club, club de carreras, y de ahí una unión de sociedades francesas de deportes atléticos, de cuyo secretario, Pierre de Coubertin, funda en 1894 el Comité Olímpico Internacional en un congreso donde se iba a discutir justamente eso, si podían competir los amateurs con los profesionales. Él participa, le cuenta a su padre en las cartas que están que él participó, que le ganó a su amigo López Lomba, que fue después un gran diplomático, que fue con que él fue a Europa, y que el padre le dice que eso es malo, porque cuando era chico, cuando los padres presidentes iban al teatro de Solís, él, en vez de venir en el carruaje, venía corriendo por los caminos que eran bastante dificultosos hasta su casa que quedaba en Yaguarón y Lima, atrás de del Colegio Sagrada Familia, una de las esquinas. Ahí vivía él, tenían ahí su molino, etcétera, etcétera. Él vuelve después de un año y en este modelo de carreras, él sigue pensando y funda un club, uno de los primeros clubes civiles de no extranjeros que hubo en el Uruguay. Se llamó Club Gimnasio Montevideano, luego conocido como Tiro Nacional. En 1883 presentó, cuando fue elegido presidente, un proyecto de Juegos Atléticos Nacionales, es decir, juegos por dinero en todo el país, como él había participado. Eso iba en contra de lo que acá ya era hegemónico, que eran los ingleses y su deporte amateur, pero persistente en lo suyo. En ese club iban unos cuantos ingleses, Juan Smith, o hijo de ingleses, José Claudio Williams, y gente del Ateneo, y lo que ahí se buscaba además era conspirar contra Santos, blancos, colorados y constitucionalistas, que eran los que estaban en contra de Santos, y en el año 86 arman desde ese club la Revolución del Quebracho, que la dirigió el padre, tuvo cierta dirección el padre, y todos estos eran los jefes de cada una de las escuadras, y los liquidaron en 48 horas. Los metieron a todos en cana, mataron unos cuantos, lo trajeron y Santos estaba tan fuerte que los amnistió al día siguiente. Sí. Muy rápido. ¿Se siente? ¿Se entiende? Bien. Vamos. Este es el club, Sociedad de Tiro. A ver si se ve mejor. ¿Se ve ahí? Esta es la primera foto que hay sobre... Estaba en la calle 18 de Julio, y ahí se estaba enseñando... ¿Qué se enseñaba? Esgrima, tiro y gimnasia. Ahí presentó este proyecto. Y acá empieza una cosa que tiene mucha importancia. En el año 1893, porque fue una asamblea que hizo cuarto intermedio de un año al otro, se funda el club que estableció una nueva forma de financiación. El club de gimnasia y esgrima Laverí, que todavía existe, ahora estaba en la calle Maldonado, en ese momento utilizaba la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos. Paremos un momento. En ese momento no había leyes sociales. Resultado, las diferentes colectividades organizaban instituciones para solucionarle el problema a los coterráneos de problemas de enfermedad, de jubilación, de problemas económicos, y hacían sociedades de socorros mutuos.
La española fue para eso, no fue para una sociedad médica. También tenía un servicio médico. La fraternidad. La francesa, la italiana, inclusive la que dio origen al Hospital Británico. ¿Por qué? Eran de orientación fundamentalmente anarquista y que eran los que promovían la unión, la sociedad, el círculo católico es eso también. El círculo católico no nació como una sociedad médica, sino con el círculo de obreros y empleados católicos, justamente para ayudarse en esas circunstancias. En esas circunstancias se juntan los suizos y los franceses y hacen una sociedad de esgrima y gimnasia, y empieza con un modelo que fue muy diferente a los demás. Se pagaba una cuota, como la mutualista, y se usaba lo que se podía o lo que se necesitaba. Eso es uno de los modelos que hasta hoy persisten y que tiene que ver con ustedes, porque lo que vamos a hablar tiene que ver con ustedes, ¿eh? Miren que no es nada. Eso, ahí arriba se debería ver una reunión de los gimnastas y abajo una exhibición de los gimnastas en ese local de la calle Río Branco. Ahí está. Había otra forma de financiación, que eran los institutos privados. Ahí hay el Centro de Educación Física para ambos sexos, esgrima, gimnasia, bastón. Bastón era el bastón. Lucha y baños. El director era el mismo profesor que trabajaba en el Avenir, era profesor de esgrima, ahí está la foto, y estaba en la calle Convención 196, en la numeración antigua. Era Convención 18. No era el único. ¿Qué diferencia había eso? Que uno pagaba por lo que usaba. Iba 3 clases, pagaba por 3 clases. Iba una, pagaba una. Acá hay otro, Instituto Gimnasta del profesor Bernardo Larralde. Se dan clases de gimnasia médica para adultos y niños. Calle Uruguay también, 357. Es la otra forma de financiación de la actividad comunitaria, de salud, recreativa. Y tiene que ver con la situación actual. Después vamos a volver sobre eso. Inmediatamente después, y después de un fallido intento en 1899, el 6 de abril de 1909 se funda la Asociación Cristiana de Jóvenes, que inicialmente fue una sociedad, como muchas otras, exclusivamente para los aspectos religiosos y sociales. Se reunían los domingos, ese tipo de cosas, muy unido a la Iglesia evangélica y muy enfrentada, como era de esperar, con la Iglesia católica. Aquí, en 1912, viene en junio, pero lo abre en septiembre, un gimnasio, otro, vimos que ya había uno en el Avenir, donde se daban clases, ven allá, y trajo además este señor Jeff Hopkins, que vino de Estados Unidos, trajo el deporte norteamericano. ¿Cuál era el deporte norteamericano que trajo? El básquetbol, que acá no se conocía, y el voleibol. Trajo otros también, pero que no tuvieron mucha suerte, como el béisbol. ¿Sí? Ese lo trajo, pero lo enseñó, pero anduvo poco. Hizo además unas actividades ya en consonancia con el presidente Valle. Ahí, cuando están a la derecha, donde hay una serie que son después, se lo van a ver como líderes. Este que está acá en la punta fue un líder muy famoso, primer director de la Plaza de Deportes número 3, 1915, primer director de la Plaza de Colonia, 1916, después volvió a Montevideo y ahora se lo recuerda como el preparador físico de la selección de fútbol que salió campeona en 1930 y que se preparó por acá atrás, ahí donde está River, antes era otro club, que se llamó Alberto Supisi. Es ese que está ahí parado. Este que marca. Este era. Ahí va.
Eso era una posta que iban a ir hasta Piedra Blanca, donde vivía el presidente, le traían un mensaje del intendente, el señor presidente los recibió y volvieron, entonces midieron quién había hecho más rápido, ida y vuelta. Eso tuvo que ver mucho con el proyecto de Comisión Nacional de Educación Física que después se desarrolló. ¿De dónde salió la Comisión Nacional de Educación Física que tenía la plaza de deportes? Aunque no la fundó, muchas no la fundó. El 7 de julio de 1906, un proyecto proponiendo eso que había hecho Valle, Juegos Atléticos, por dinero. Y le ponía de 50.000 pesos, que era un platal de guita, para los premios. En general lo miraban de costado, no le decían que no porque era el presidente, pero lo cajoneaban, como se dice ahora. En la Comisión de Fomento de Diputados, un médico muy jovencito, vaya una de las características que tuvo, que incorporó muchos profesionales, sobre todo médicos, pero también otros, que se llamó Antonio Cabral, propone crear una Comisión Nacional de Educación Física cuando viene el proyecto ahí. Dice, los juegos está bien, pero ¿de dónde salió esto de la Comisión Nacional de Educación Física? Este Cabral era muy leído y en 1905, en la Argentina, por impulso de un gran profesor de educación física, Emilio Romero Bres, hoy instituto tiene su nombre, propone dos cosas muy importantes. Uno, la obligatoriedad de la educación física primaria y secundaria para el Colegio Nacional. Ustedes saben que hay distinción, ¿no? Hay un colegio nacional y otro provincial. Bueno, para el Estado nacional tiene jurisdicción sobre los nacionales y propone eso. En el artículo 42 propone, créase la Comisión Nacional de Educación Física para Argentina. Cabral lo leyó, lo copió, le puso los mismos objetivos y lo enchufó en el proyecto. Se discutió en el Parlamento, hubo una discusión ahí bastante importante sobre el último artículo que decía, estúdiese, se le daba como hacer los programas de educación física obligatoria. Varios después fueron presidentes de la República, entre ellos Gabriel Terra y otros más, le dijeron que el problema de la educación física en la enseñanza era un problema de la enseñanza. Tema que se ha discutido hasta hace muy poquito, cuando la Comisión Nacional había hegemonizado en el año 1924 la educación física en toda la enseñanza. Ya estaba planteado en 1906. Está difícil la cosa para resolverse en Uruguay, la cosa demoran un poquito. Entre los cometidos, que también estaban en el proyecto argentino, existe el último, la F. Fomentar la fundación de plazas de juego, gimnasios, baños públicos y stand de tiro, que acá en Sonó nunca se hizo nada de stand de tiro, pero en la Argentina estaba en pleno proceso de militarización. Siempre los argentinos están en un proceso de militarización. Y entonces se creía muy importante que la gente, los niños y los jóvenes aprendieran a tirar. Tanto es así que promovieron y funcionaron lo que se llamó los batallones escolares, que era preparación premilitar para entrar después en la colimba. Uruguay no tuvo eso, fue un país mucho menos militarizado. Recordemos de paso que hubo una gran polémica entre Celestino Mivelli, que era el secretario de la Confederación Sudamericana de Fútbol y de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y Valle. Mivelli trabajaba en el día, y Valle, porque Mivelli planteaba, junto con otros socialistas, la eliminación del ejército, y Valle decía lo contrario. Eso le costó el puesto a Mivelli en el día. Bien, seguimos. El 7 de julio de 1911 pasó todo el periodo del segundo gobierno del Partido Colorado que tuvo exacto. Y cuando retomó inmediatamente una persona muy importante para el deporte uruguayo, Héctor Rivadavia Gómez, que era diputado vallista, después se pasó, propuso bien
Uno dice que ahora se han improvisado las cosas. En los últimos 5 minutos de una de las sesiones dijo, tenemos este proyecto, vamos a aprobarlo. Y pum, lo aprobaron y así salió. ¿Sí? En los últimos 5 minutos de la sesión. Y puso al político blanco Juan Smith, no sé si recuerdan un poquito para atrás, que yo dije que Juan Smith había sido compañero de la clase, que había estado en el club. Pero además Juan Smith tenía otra cosa. Cuando Valle en 1903 no le alcanzaban los votos, utilizó los votos de unos blancos que se dieron vuelta. Se llamó Blanco Calepino. Yo nunca supe que era Calepino hasta que el otro día descubrí. Calepino era un caballo que cambió de estú. Y entonces le llamaban Blanco Calepino a los 8 diputados colorados, blancos que votaron por Valle. Fueron expulsados del Partido Nacional y Valle, cuando terminó su mandato, dejó dicho que le dieran, cuando Smith dejó el mandato, le dieran una ayudita y lo pusieron de miembro del directorio del Banco de la República. Más o menos para bancarse un poquito. Ahí va. Entonces lo nombra como presidente de la Comisión Nacional. Pero además nombra al que está al lado, que es Rivadavia Gómez, que era presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Liga Uruguaya de Fútbol todavía. El primer sudamericano de fútbol. El que hizo el primer sudamericano de fútbol. El que está al lado es el rector de la universidad, porque Williman dejó de estar, primero fue un poquito tiempo Brito del Pino, pero casi enseguida fue nombrado rector de la universidad, después que había dejado la presidencia. El tercero es el presidente del Montevideo Rowing. El cuarto es lo que vendría a ser hoy el Ministerio de Salud Pública. Bueno, entonces, esos eran los dirigentes honorarios y empezaron a trabajar. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Yo creí que no nos iba a dar en esto. Vamos a ver si apuramos. Smith tenía 3 áreas, después lo vamos a ver, y una de las áreas era la actividad física, para la salud y la recreación. No pensaba mucho en plazas de deportes. Con permiso. Ahí. Él redacta esto. ¿Se ve? ¿Qué dice ahí? Plazas vecinales de cultura física, 1903. Orígenes, propósitos, normas morales y de buenas costumbres, prácticas higiénicas por Juan Smith. Es el proyecto de plazas de deporte. ¿De dónde sacó él? Porque esto no sabía mucho de eso. Resulta que este muchacho, Juan Smith, como se usaba en la época, era muy ilustrado. Y consiguió comprar este libro, que se llama American Playroom, de 1908. Es este libro. Este ejemplar fue el que usó Juan Smith para inspirarse en ese proyecto. ¿Ven que ese es el proyecto? Este es el libro. ¿Por qué tengo yo ese libro? Porque un día en la biblioteca del ISEF, donde estaba este libro, como todos los libros que se habían comprado, querían lugar porque habían recibido una donación de una empresa que importaba libros. Y todos los libros viejos lo pusieron en un canasto y lo pusieron en la puerta de la biblioteca y llévense. Y la gente venía, revolvía, no entendían nada, y yo lo vi esto y dije, esto no se puede tirar. Y así, después lo quemaron, parecían Torquemadas, quemando los libros en el Parque Valle. Porque, bueno, la gente que lo hizo no sabía de qué se trataba. Perdieron no sé qué cantidad de texto. Y este es el libro que dio origen a las plazas de deportes. Yo no se lo voy a mostrar todo, pero si uno mira las ilustraciones, se encuentra con toboganes. Y esto, que está acá, ¿lo ven? Esto es un juego que estuvo en esta plaza de deportes
que se llamaba la cizaña o paso de gigante. Exactamente, era un fierro que uno se agarraba y corría, y que fue clausurado hace muchísimos años por los accidentes, porque era un curso de fierro, cuando uno se bajaba venía de atrás y ¡pah! Le quedaba. Por lo tanto, en determinado momento, cuando yo entré a la Plaza de Deportes, vuelvo a repetir, yo no estaba cuando hicieron ese libro. No, porque cuando yo entré a la primera Plaza de Deportes en 1968, en la Plaza de Deportes de Florida, tenía una cadena y un candado. Y por acá andaba hasta hace poco ese fierro con la cadena del candado. Después lo sacaron cuando hicieron el gimnasio, porque la Plaza de Deportes tenía eso contra la entrada. ¿Seguimos? ¿Cuáles eran las principales disposiciones? Presten atención, las plazas vecinales de cultura física eran para la cultura física. Son centros populares donde hombres y mujeres concurran con el objeto del simple esparcimiento, practicar ejercicios físicos libres, no reglamentados, libres. No se hablaba de deporte en la plaza de deporte. Dedicarse a práctica de higiene, todo ello de acuerdo al reglamento y disposiciones que dicte la Comisión Nacional de Educación Física. La dirección y administración inmediata de las plazas vecinales estará bajo la dependencia inmediata de las comisiones vecinales. Las comisiones vecinales iban creadas para dirigir estas plazas de deporte. Sin embargo, la dirección técnica de la plaza estará a las órdenes de un profesor diplomado de cultura física, y de él dependerán los demás profesores independientes encargados de la cultura física e higiene del instituto. Si les suena algo conocido, andamos por ahí. Y fue hecho en 1913. El director técnico está facultado para suspender a cualquiera de sus empleados a sus órdenes, dando de cuenta inmediatamente al presidente de la comisión vecinal, y que tomará enseguida las medidas que crea oportunas. La comisión vecinal estará abocada fundamentalmente al fomento de la higiene, el hábito de los baños y a la pulcritud del vestir. ¿Por qué era esto? Porque en la mayoría de las casas de los habitantes de todo el país no había agua corriente, y si había agua corriente no había agua caliente. No se habían ingresado aún los famosos calefones Orlando, que fueron los primeros eléctricos, porque no había electricidad tampoco. ¿Cómo nos bañábamos los uruguayos en esa época? Con los serpentines de alcohol, que siempre uno terminaba apagándose porque se bañaba más lento de lo que esperaba, y ponía la alcusa, sí, ya me habrá tocado, y le ponía más alcohol y el alcohol chorreaba para abajo y lo quemaba a uno. Pero la mayoría de la gente no sabía bañarse. Esto es una plaza de deportes en 1916, donde el profesor, el que vimos, Alberto Supisi, está enseñando a bañarse a esos niños. ¿Ven? Él está con la toalla y les dice cómo tiene que bañarse. Porque la gente no sabía bañarse, no sabía lavarse los dientes. Hay que ver en qué año estábamos. La mayoría de la gente vivía en conventillos. Había otros que no, los de acá no. Pero la mayoría de la gente en la ciudad vivía en conventillos donde había un baño común y no había duchas. Coincide también con la medicalización de la ciudad. Exactamente. Había un fuerte impulso a la medicalización, no solo de la ciudad, de la actividad física. Pero algunos investigadores del instituto critican eso y dicen, demasiado criterio de salud, demasiado criterio de orden, demasiado criterio, que era así, ¿no? La gimnasia, todo lo así. Subimos a dar esa clase de gimnasia. Pero es lo que se necesitaba. Cuando la gente se moría a los 20 años, la hija de Valle se murió a los 18 de una gripe, que después le trajo tuberculosis. Y se sabía que la actividad física servía para la salud. Sería tonto que esa gente no promoviera esto.
No podemos ser anacrónicos, pensar la educación física de esa época con el criterio de ahora. Eso era lo que se necesitaba y estaba bien que se promoviera la salud. Se sigue promoviendo la salud ahora. Me van a decir a mí, hoy de mañana, vine de equipo acá, porque anduve de mañana, te dijeron, ¿no? Sí. Porque la ansiedad, bueno, ¿viste? Y resulta que yo vine de equipo porque yo todas las mañanas salgo a caminar por el jardín botánico, porque tengo diabetes, tengo depresión y tengo artrosis. Y para las tres cosas es bueno la actividad física. Yo antes, cuando era profesor, casi me siento loco, pero en la práctica le decía a mis alumnos, no daban muy presión. Ahora es cierto, sí, a mí me ha bajado la presión, me han reducido los medicamentos para la diabetes. Ahora me enteré que la metformina sirve para prolongar la vida. Estoy pensando así. Y tengo controlada más o menos la artrosis, más o menos, de vez en cuando me duele. Bien, seguimos. El 27 de julio de 1913, la Comisión Nacional inaugura la primera plaza de deporte en la aduana. ¿Dónde estaba? Al lado de la escuela Carlos Neri, allá abajo, en Sarandí, Buenos Aires. Lindo fue puesto. Sí, señor. Este es el primer plano que está en ese folleto que yo les dije. Cuando los Forcotas se llamaba Patagones. ¿La ven acá? Patagones. Esto es Buenos Aires y esto es Sarandí. Y ahí estaba la Plaza de Deportes. Eso era un terreno de Piria. En 1918 Piria lo quiso vender y lo quisieron convencer de que lo regalara. En el 12 es el proyecto, en el 13 es ese. Ponen a una profesora, señora Williams, de directora porque era amiga de Smith, le habían puesto a enseñar natación. Rivadavia Gómez estaba completamente en contra porque decía que era unos chantas, más o menos. Pero como era amiga, bueno, le crearon un instituto de cultura física donde daba clases para maestras, para ser profesoras y otras clases. Se mudó a ese lugar. ¿Dónde era ese lugar? Donde hoy está el liceo, el escuela y liceo Elvio Fernández, el Pérez Maldonado. Ese terreno era del presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Pedro Torres, que es un gran banquero y figura primordial. Exacto, de los masones. Muchos de los que estaban en ese momento tenían relación masónica y era dueño de ese terreno. Se lo prestó a la Comisión Nacional porque era miembro, hasta que esta buena señora llevó a dos ayudantes a ayudarle en la plaza de deportes número 1 y la empezó a destratar acerca de acoso. Decía que eran sus sirvientas. Ellas denunciaron el acoso a la Comisión Nacional. Vino un miembro de la Comisión Nacional a inspeccionar, justo en el momento en que esta buena señora le quería pegar con un porchero en la cabeza a una de las profesoras. Está en las actas, yo no estoy inventando nada. La había parado un funcionario que se llamaba Zamora. La destituyeron a esta señora, se robó todo lo que tenía en el instituto que estaba en la calle Maldonado, y ahí empezó el lío con Smith. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Esta es la primera plaza de deportes. Si ven bien, sobre la izquierda está el batallón cuarto de Patagones, de Zamadores, que es lo que ahora, hasta hace poco, era la escuela Carlos Neri, fue la escuela naval. ¿La ven ahí atrás? Sobre la izquierda, eso existe actualmente. Y en ese lugar estaba la plaza de deportes. ¿Le suena la escalera horizontal?
¿Le suena? ¿Le suena? Bueno, la importaron de Estados Unidos, salió un platal de guita, esa y todos los aparatos, de la firma Spalding & Sons de Nueva York, la de la pelota. Ahí está. ¿Por qué? Pues cuando echaron a esta gente, su lugar lo tomó el director de Educación Física de la Asociación Cristiana, Jess Hopkins, que fue el que trajo los materiales, y salían 5.000 pesos importar una plaza de deporte entera, sin instalaciones, sin lo que se llamó el pabellón, solo los aparatos. Seguimos. Muy importante, 2 médicos que trabajaban, Armando Ubón, que fue la tercera médica de Cornelio Valdense, y Carlos Neri, creador de la escuela que decíamos, que honorariamente revisaban a todos los niños de la Plaza de Deporte número 1 en ese gabinete de antropología, dada la importancia que tenía en ese momento la salud a través de la actividad física. Y se empezaron a crear nuevas plazas de deportes pagas por la Comisión Nacional, también con importación de los aparatos. Esta, el 25 de mayo de 1915, en la Plaza de Deporte número 2, la que está en General Flores, en un terreno que fue prestado en forma provisoria por el Ministerio de Salud Pública hace 112 años, hace 103 años. Revocable, decía, porque ahí iban a ser un asilo de ancianos. Esa es, si ven atrás, en el fondo, ¿lo ven? El MAM. ¿Lo ven el MAM? Ahí está. Bueno, ahí haciendo juego con los niños. El 12 de octubre de 1915, la tercera plaza de deportes en el Parque Urbano, hoy Parque Rodó. A Rodó le pusieron cuando se murió Rodó, todavía vivía. Por eso se llamaba Parque Urbano. Y hubo que esperar un año, porque ahí estaba instalado el Forte de Macalé. ¿Le suena? Y no se querían ir, porque tenían una concesión, hasta que lograron que se fuera al sucucho que quedaba abajo, ahí del otro lado de la calle. ¿Sí? Bueno, un año estuvieron luchando para que se fuera, y también revocable, eso era el municipio, y provisorio. Tiene 103 años. Se achicó después, llegaba hasta 21 de septiembre, después la parte de Rincón Infantil, que vendría a ser esta punta de acá, la separaron y quedó para la intendencia, y quedaron las canchas, y después con 1990 y pico, vos sabés más que yo, pusieron cancha de tenis. Empezaron a poner cancha de tenis, y hubo un convenio en el 85 de Marliones con la Asociación Uruguaya de Tenis, que es lo que hay ahora, ¿no? Una escuela de tenis muy importante. El 22 de octubre de 1916, Plaza de Deporte número 4 en Piedras Blancas. No es la Plaza de Deporte actual, no es la actual de Piedras Blancas, sino que estaba pegada a lo que es el cuartel que queda en Aparicio, Sarabia y Cuchilla Grande, que se llamaba antes Beloni. ¿Se acuerdan de Cuchilla Grande? Ahí va. Ahí estaba la primera plaza, y fue a pedido expreso de Valle Ordóñez, porque a unas cuadras tenía su casa. Tanto es así que el primer presidente de la Comisión de Apoyo, Comisión de Educación Física, así se llamaban, fue el general Bernaza y Jerez, que después fue comandante en jefe. Después, bueno, tuvo una serie de alternativas, entre los cuales frenó un golpe de Estado y quiso hacer otro, bueno, yo qué sé. Un individuo muy cercano a Valle Ordóñez. Estaba el hermano de Valle Ordóñez, el padre de Luis Valle antes de morirse, bueno, etcétera, etcétera. Usted sabe, ¿no? Valle Ordóñez crió a sus 2 hijos, César y Lorenzo, César Carretilla, conocido, y Lorenzo, que administraba el día, los hijos de la mujer, y además al sobrino, que Luis Valleverdes. Crió a todos ellos. El 22 de noviembre de 1916, la Comisión Nacional, mejor dicho, estoy hablando mal,
la Comisión Vecinal de Cultura Física, después llamada de Educación Física, de la Unión, crea la Plaza de Deportes número 5, y como la crea la Comisión Nacional, la Comisión Local le hace una cancha de fútbol. ¿Qué todavía está? Se llama que la Plaza de Deportes número 5 es la única que tiene una cancha de fútbol reglamentaria. La otra que tiene una cancha de fútbol es ustedes, la más chiquita. ¿Por qué era eso? Porque como no la creó la Comisión Nacional, Jeff Hawkins, que para que el fútbol no existía, la Plaza de Deportes tiene cancha de básquetbol, cancha de voleibol, aparatos de gimnasia, pero no cancha de fútbol. A pesar de que ya en ese momento el fútbol era muy importante. ¿Por qué? Porque esa lo tuvo la Comisión de Educación Física, dirigida por un coronel Laborde, que tiene una calle. ¿Sí? Y que durante 2 años la Comisión Nacional no tuvo nada que ver con eso. Hasta que 2 años después, en 1918, se pelearon todos los miembros con el coronel Laborde por el problema de quién usaba la vía. Resultado, hubo que intervenir y mandar a un profesor, el profesor Chapela, padre del que nosotros conocimos, compañero de la Comisión Nacional de Educación Física, Emilio Chapela, que después fue a estudiar a Estados Unidos, como iba la mayoría. Bien, esto es una de las actividades de en la cancha de fútbol. ¿Ven que está la cancha de fútbol? Por eso hacían eso. Alguna plaza del interior también, sí. ¿Por qué? Porque muchas de las plazas de deportes fueron hechas sin el asesoramiento técnico de la Comisión Nacional, hechas solamente por las comisiones locales. Y vamos al taller. ¿Estoy bien? Bueno, impecable. Y eso que tuvimos esos problemitas ahí, espero que la próxima lo superemos antes de empezar, y no después. Pero ¿se pudo aguantar? ¿Se pudo? Sí, dale. Sí. ¿Cuándo cambió de las 4 a Bueno, las 8? ahí va. Hay un proceso medio complicado. Primero, los militares requirieron ese lugar para ampliar el cuartel. Todavía estaba, tenía un caballo adelante el cuartel. Y entonces sacaron la Plaza de Deportes y en el año 51, el 19 de junio de 1951, se crea en la Escuela de Guerra y General Flores, ¿la conocen? Bueno, ahí al costado entre la escuela y el Jockey Club, una plaza de deportes, para uso fundamentalmente de la escuela, pero también estuvo abierta. Esa plaza de deportes tuvo un tiempo, y creo, que ahí no tengo los datos exactos, que en determinado momento se cerró esa plaza y se habilitó la que queda actualmente, que es la Plaza de Deportes número 8, que queda en... No, esa era la 8. La 4 se inauguró el mismo día que se inauguró esa plaza que se llamó Plaza de la Escuela no sé cuándo, en el Cerrito de la Victoria, una obra hecha por el arquitecto Caso, con un puentecito que tenía. Ahí va. Y el mismo día que se inauguró la Casa de los Deportes Artigas. Esas 3 instalaciones en una nueva numeración, después vamos a ver por qué se le llama número 7 a esta, cuando no le correspondía, en una nueva numeración le toca a la 4 que está ahora en el Cerrito de la Victoria, y a la nueva Plaza de Deportes de Piedras Blancas se da el número 8. La primera plaza número 8 no fue esa, sino que fue la que ahora es la 11, que además no estaba ahí, estaba en lo que se llama la Plaza de los Inmigrantes, y después la cambiaron, porque la Intendencia lo buscó, y en lo que había una cancha de fútbol que se llamaba la cancha de la Canaleta, porque había una canaleta por el medio, se jugaba saltando a la canaleta. La tenía Cerro, y en ese lugar, la cancha de la Canaleta, es donde hoy está la Plaza de Deporte, con su gimnasio, su piscina y todo lo demás. ¿Podemos dividirnos en 4 grupos? Ahora le toca a usted. Eso es contratación de servicio. Tanto pago, tanto contrato. Tanto uso. Típico como el de la CUSA, más o menos. Claro. Exacto. Los usuarios de la CUSA hacen eso. Por eso yo a veces no estoy muy de acuerdo en ese nombre usuario, porque a veces da esta idea. A ver,
En principio se optimiza el dinero que se invierte, es decir, se gasta lo que se va a usar, no se gasta en algo que no se va a usar. Eso implica que se adecue más a las necesidades de cada individuo. Yo necesito hacer gimnasia 3 veces por semana, vengo 3 veces por semana. Vengo una vez por semana si necesito eso, o considero que necesito eso. Eso hace que se facilite el acceso a personas de diversa capacidad económica, porque uno podrá pagar más, otro podrá pagar menos y vienen todos pueden venir. No pagas, como consecuencia de eso, no pagas por lo que no vas a usar. Y eso hace que se reduzca la oferta y se amplíe la demanda. Es decir, al reducir la oferta se estaría ampliando la demanda. Eso es lo que veíamos como cosa positiva. ¿Qué ve el aspecto negativo? Bueno, la primera, lo fundamental es el tema financiero. Es decir, que no existe, al hacer el contrato tanto, no existe una regularidad en los ingresos, porque si cada uno toma las clases que quiere, entonces no podemos organizar, por ejemplo, contratar a un profesor. Si yo contrato a un profesor, la persona para poder darnos las clases tenga que ganar este dinero, y con 20 personas que somos lo pagamos, pero a la semana vienen 10, ya no le sirve ni a él ni le sirve al resto. Después, produce una falta de adhesión, es decir, digamos, identificarse con el grupo, con la institución. Es decir, al hacerlo todo en forma individual y por goteo, digamos, no hay una mayor identificación. Y a su vez, también traería dificultades organizativas. Es decir, el hecho de que fuera así, por ejemplo, si se quiere planificar algo, no se puede planificar porque no se sabe si Juancito va a venir 3 días y Pedro 8. Es decir, no se puede hacer una planificación de pronto de determinadas trabajos, lo que sea, o compra de materiales. Sí, ¿Alguien quiere opinar sobre este aspecto, el pago por servicio consumido, digamos? De lo que están en el otro, lo que no estuvieron ahí, alguna... Podés pensar también que alguno puede tener otra idea. Si no, pasamos al otro modelo puntual. Pagamos una cuota, todos la misma, o categoría, eso depende de la institución, y eso sirve para financiar una serie de servicios y los usa uno cuando puede, quiere. Ustedes tenían los puestos positivos. Yo quiero agregar con respecto a... Diga, sí, por eso mismo, sí, dale. No, porque además de todo lo que dijeron que estoy de acuerdo, ¿sí? Me parece que hay un aspecto que no se considera cuando tú tienes que pagar solamente por lo que vas a hacer. Y es que en el caso de la sociedad nuestra somos muy cómodos, nos cuesta mucho entrar al sistema, en este caso hacer actividad física. Las estadísticas nos lo dicen. Entonces, el hecho ese de que no me cuesta nada porque solamente pago cuando voy, también puede generar que hoy no voy, mañana tampoco, total no pierdo nada. Entonces, digo, no crea cultura física. Claro. En el fondo el problema doctrinario, digamos, es que el sistema de pago lo que uso es el sistema FAP. El sistema FAP. Y el sistema mutual, es decir, es un sistema de cuentas individuales. Es decir, mientras que el sistema mutual, digamos, el que vamos a ver ahora, es el sistema de solidaridad intergeneracional, digamos, hablando desde el punto de vista de la previsión. Pero en el fondo, la doctrina económica de base es esa, ¿no? Es decir, es una que es muy mercadotécnica, para decirlo de alguna manera, que era el pago lo que uso, que eso supone que hay un capital fijo, por ejemplo un supermercado, ¿no es cierto?, que tiene una instalación determinada, una cantidad de productos, entonces uno va y compra lo que quiere o lo que puede, o ambas cosas, ¿no es cierto?
Es decir, pero no contribuye a mantiene el supermercado porque el supermercado hace su negocio con eso, ¿no? Es decir, pero no es accionista del supermercado, no participa de otra forma que siendo un usuario. Yo planteaba acá que eso, planteaba que eso no lograba adhesión. Vamos al otro sistema. ¿Vamos al otro sistema? ¿Está por ahí? El mutual, sí, dale. Con el sistema mutual se crea un mejor financiamiento de la institución. O sea, al tener determinada cantidad de usuarios, ya se sabe lo que están pagando, uno puede mejorar la parte económica de la institución. En segundo lugar, hay lo que se hablaba de la solidaridad social, ¿no? Personas que no practican habitualmente, que no vienen todos los días, pero también hacen su aporte para el resto de la comunidad. Y el tercer aspecto que veíamos ahí es la continuidad laboral de los docentes. ¿Cómo? Continuidad laboral de los docentes, porque tienen ya una carga fija de horas de docencia que en los casos estos en otros sistemas no tendrían. Bien. Los aspectos negativos. Bien, los aspectos negativos que me llama mi señora cada es difícil encontrar el sistema mutual porque tiene más aspectos positivos que negativos. Pero tenemos que ir, si hablamos de la solidaridad social, que es probablemente el vértice por donde se basa dicho sistema, tenemos que encontrar una falla en la desproporcionalidad de aquel que no lo utiliza tanto con el que lo utiliza más frecuentemente. Es lo único que con los compañeros pudimos encontrar. Nos confundimos, ¿no? Claro, porque acá había... Tuvimos la confusión de que... Yo me equivoqué porque no saqué el papel. nos dedicamos Sí, más a lo sí. confundido que... No, pero ya contestamos la pregunta también, para que no quede nada. O Eh, sea que lo que encontramos como negativo es la desproporcionalidad dentro del sistema solidario. Es lo que pasa con una mutualista, ¿no? Claro que a medida médica, a medida que la persona va envejeciendo, necesita más de esa mutualista. Entonces, paga el joven lo mismo, pero indudablemente que todos los medicamentos, las recetas, las internaciones, van por un tema etario, pero es desproporcional. A veces va el joven y no lo tiene. Digo, es lo que... Sí, ahí te va a contestar. Yo diría no, los jóvenes pagan, invierten, porque van a ser usuarios después. Entonces como que... Sí, claro, Pero aún dentro de la misma etapa, de la misma franja etaria, hay gente que está más enferma que otra. Sí, otra, claro. El que está menos enfermo solventa el que se está más sí, enfermo. entonces Pero encontramos miren que el siempre- caso de la salud es un caso Te toca a vos. Sí. particularmente, Deja que termine. no termino enseguida, es un caso particularmente puntual. Yo utilicé, a modo de ejemplo, los dos grandes paradigmas, ¿no? Es decir, el sistema de mercado, ¿no? Y el sistema solidario, llamémoslo así. En el caso previsional es solidaridad intergeneracional. Ahí hay problemas indudablemente, porque hay aspectos, yo no diría negativos, yo diría que hay fortalezas y debilidades. Y una de las debilidades o vulnerabilidades del sistema mutual, y ya estoy pensando concretamente en una plaza de deporte, pero lo podemos aplicar en el campo previsional también, en el campo de la salud también, que requiere políticas de muy largo plazo, y requiere, por ejemplo, la incorporación de tecnología, el perfeccionamiento de la división del trabajo, la capacitación de la fuerza de trabajo, todo eso tiene que confluir, y un sistema de control muy aceitado, porque cuando eso falla es cuando se producen los déficits. Bueno, ustedes lo ven a nivel nacional. Han llevado añares, el Cheche decía que en Uruguay las cosas demoran, ha llevado añares empezar a reformar los sistemas previsionales. Y el ejemplo de la caja militar, por ejemplo, la llamada caja militar, que es el servicio de jubilaciones y pensiones, de retiro, etcétera, es un ejemplo típico. Es decir, porque es un sistema
absolutamente por fuera del sistema. En su momento lo fue la caja bancaria, en su momento lo fue la caja notarial y la policial, y se pudieron ir acomodando, pero todavía no están acomodadas. Si eso no se produce, si no hay un sistema integrado, digamos, bien integrado, entonces ahí es donde aparecen los déficits, aparecen los problemas, y se plantea un cuco, y termino, que es el de la demografía, en el caso de los sistemas previsionales, ¿no? Se dice, no, pero la gente vive más y estamos ahí mucho más viejos, mucho menos jóvenes, etcétera, etcétera. Lo cual, si se mira la demografía así a vuelo de pájaro, parece así, pero hay que profundizar en eso, porque hay que desarrollar las virtudes que las tiene del envejecimiento. Lo digo como viejo, pero digo, es decir, el envejecimiento no necesariamente es negativo desde el punto de vista de lo que el país es capaz de generar y de producir, pero hay que saberlo aprovechar. Si nosotros consideramos que las personas que se jubilan desaparecen del panorama cultural, social y económico, es decir, Venimos entonces... a la plaza. Perdón, acá el amigo pidió la palabra. No, yo lo que decía que si bien tienes rasgos similares el mutualismo del caso de la educación física y el mutualismo de la salud, ahí hay diferencias, porque acá estamos en algo que, digamos, se hace, digamos, en forma positiva, en la otra es paliativa, sí, como está conformada hoy la salud. Y entonces, de pronto puede haber enfermos reales, abusadores del sistema, eso pasa en el mutualismo de salud. En esto ya sería diferente, porque que alguien venga a hacer más ejercicio que los demás no es nada malo. No estaría... Tenemos ejemplos de problemas de los dos sistemas. Todo el mundo sabe la cantidad de gimnasios que abren y cierran, más o menos a cada vez que le cambian el precio del alquiler, más o menos. Es decir, esa sujeción al mercado, a veces, si la época es buena, de repente tenemos más suerte, pero generalmente dentro de esta área, no del mutualismo, sí de la área de la actividad física y recreación, hace que la gente es lo primero que corta, obvio, ¿cierto? Bien, entonces es un límite muy difícil a veces de resolver, establecer equilibrios para que eso no pase. Pero también en el área de financiación mutual tenemos problemas. Y esos problemas pasan un poco por la falta de control y perspectiva. Yo hacía un rato mencionaba el problema de Neptuno, pero no es el único. El Club Banco República está en una situación bastante complicada. ¿Cuál? El Club Banco República. A pesar de que está en el lugar donde tendría el mercado más importante de todo Montevideo con el mejor nivel adquisitivo, las fallas en el control, en el desarrollo y en la gestión, en la ubicación de buenos objetivos, en la adhesión que se hablaba recién, Y en la administración. en todo eso ha hecho que en este momento le hayan reducido el sueldo a los trabajadores. Estando en el mejor lugar, yo trabajé 48 años, por eso sé de qué se trata. Pero también los aspectos subvencionados también tienen su problema, porque dependen de un tercero. Ejemplo, el Club Sisa de Juan Lacase. ¿Conocen el Club Sisa de Juan Lacase? El Club Sisa de Juan Lacase es un club creado por un vecino. ¿Por qué lo de la función? El señor José Campomar. José Campomar, después vamos a contarlo con más detalles, fue un gran industrial que participó en la Aurora. No, en Campomar y Soblas. En Campomar y Soblas. Campomar y Soblas, perdón. Yo trabajé en la Aurora, éramos vecinos, pero... Campomar y Soblas. Pero también hizo Juan Lacase. Claro, sí, ya tenía la fábrica. Claro. Ahí está. Pero además tuvo otra serie de cosas que después vamos a Sí. hablar. Fue socio de
de Salvo. Claro. Y antes era Salvo como Marisones. No se murió, Sí. no terminó, no llegó a ver el Paraíso Salvo. Era dueño de la tienda Salvo. Sí, la tienda Salvo, claro, sí. Y otras muchas cosas más. Sí, sí, sí. Camaña Nueva, Negro, y otros más. Todavía siguen teniendo los Salvos. Sí. Por eso hacen publicidad en Montecampo, que son los que tienen los Salvos. Campomar financió una serie de instalaciones deportivas para sus obreros, entre el cual estaba un estadio, una pista de atletismo, la plaza de deportes y un gran club. Resulta que Campomar se hundió. Lo agarraron los obreros, tuvieron unos cuantos años tratando de sacar una empresa cooperativa y no pudieron, por diferentes razones. Y hace un año estaba remate para pagar los créditos impagos de la empresa y de la cooperativa. Y ante la perspectiva de lo que compraron una iglesia evangélica, porque sí, lo que compra todo, lo compró la Secretaría Nacional de Deportes. Pero es un ejemplo de que una subvención a veces se corta y estaban la gente de Juan Lacasa acostumbrada a que eso lo hiciera funcionar Campomar. Y se cortó. Por lo tanto, acá se dan todos los problemas que pueden tener las instalaciones deportivas, los servicios de actividad física deportiva en sus diferentes posibilidades. Yo lamento decirle que no hay una única solución a esto, sino que hay que buscar los equilibrios, cosa que es muy difícil. Los equilibrios entre los intereses individuales, como las llevas tú, la gente le sirve de determinada manera, los intereses colectivos. A largo plazo es bueno que la gente se identifique y tenga la camiseta, que es lo que está pasando con el Club Banco República, que la gente no tiene la camiseta, y entonces elige a la vuelta que hay un gimnasio que se sale la mitad de plata y le dan un servicio. Sí, dale. Pero no sé si lo vas a tomar en otra charla, el tema de los gimnasios privados, comerciales, que no siempre o no necesariamente están atendidos por profesores, que simplemente uno va y las rutinas las da alguien que está con el celular, una chiquilina que no terminó el liceo, pero necesita trabajar y consiguió trabajo ahí y no sabe a decirle a alguien que se va a desgarrar un músculo porque no está haciendo bien la gimnasia. Nada más la competencia en las plazas. Como yo le dije hoy de mañana, estuve caminando en el Jardín Botánico. Y ahí en el Jardín Botánico hay buena gente, me imagino que será, que se compra unos cuantos chirimbolos de esos que se venden en los clubes, en las casas de deportes. Que yo le digo se había puesto en pleno calor, porque hacía bastante calor hoy de mañana, unas mangas que son para el invierno, para ponerse debajo del equipo, los pantalones esos que acuerdan las mallas de calentamiento que usaban los jugadores de fútbol. Para transpirar. Se había puesto mangas. Para transpirar. No, porque se ve que lo vio y compró y le gustaba y para blabletear. Y los sometía a las pobres señoras que estaban con él y al pobre muchacho que estaba con él a un entrenamiento absolutamente inadecuado para la edad, para los objetivos que tenía y todo lo demás. Era gente que corría en la calle a hacerse el pique, bueno, con una diferencia. Si a uno le venden un televisor que no funciona o que anda mal, lo cambia. En la actividad física se va a dar cuenta dentro de 4 años que sus articulaciones, porque ese señor lo hacía correr por el piso duro, no por el piso blando que debía ser, por el piso duro, ya no funciona y anda a quejar Tamagoya. Pero ahí no voy a largar una bomba. Dale. Ahí falta, ¿no? Falta control. Reglamentación de la profesión que no la tenemos ahora. Falta control de la profesión y falta control de las autoridades. Estuvimos hablando con Daniel Leite sobre el tema porque él está tan preocupado como nosotros. Se está haciendo muy largo. Muy bien.
Veo que ya está para irse, por eso. No, hemos terminado esta primera sesión. Hay que pedir disculpas por los inconvenientes que No, pues se supera. tuvimos. Agradecerle al amigo Al técnico. que descifró el Bueno, pero problema. digo, lo principal, aprendieron, porque capaz que el técnico no viene la próxima.